día de hoy nosotros vamos a hablar del suelo. El suelo tiene varias características, desde su conformación como magma, cuando aparece por erupciones volcánicas, por procesos de sedimentación, que debido a presiones que tiene con el océano y el propio magma, hacen que aparezcan distintos tipos de suelos que pueden ser laminares, columnares o granulares. Y esto, en un proceso de meteorización, vamos a encontrar las tres estructuras elementales de un suelo: arena, limo y arcilla. Vamos a formar cierto tipo de estructura que nos va a permitir entender suelos. Este es el viaje de ahora, este es el viaje de este curso, donde nosotros vamos a entender también qué es lo que mantiene a la materia unida. ¿Cómo así está unida? ¿Cómo así aparece una pizarra, una pared, lo que quiera, y que lo mantiene? Pero también qué relación tiene esta con el pH, para entender la funcionalidad o no de cómo el suelo puede y da de alimentar a las plantas. Mi nombre es Marcos Toscano, fui profesor del Taggart Institute de Bill Mollison y del PRI de Australia, actualmente del SPO, SAMAI Permacultura Online. Sería bueno que nos sigas en YouTube para ir mirando este tipo de clases que vamos a tener. ¿Cómo aparece el suelo en la Tierra? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de ciencia que va a entender y a estudiar el origen del suelo a partir de varios escenarios que nosotros tenemos en la naturaleza y que hacen referencia a cada una de las estructuras que cada uno de los suelos tiene. Entonces, hay suelos que son más arenosos, arcillosos, limosos, hay suelos francos, hay suelos que tienen un pH determinado, hay suelos que tienen, qué sé yo, características coloidales específicas, y ya vamos a hablar de eso, pero lo interesante es cómo nace. Tenemos el magma, ¿sí? El magma es como una sopa de un montón de minerales que está a altas temperaturas dentro de la Tierra, y de pronto explota. Entonces, cuando se abre paso, ¿no?, y a través de las cadenas montañosas, los volcanes, empieza una erupción, nosotros tenemos que aparece un cierto tipo de piedra, ¿sí?, que es la piedra basáltica, ¿sí?, una piedra bastante dura, llena de minerales, pero por otro lado también nosotros tenemos que hay momentos en que el magma no puede salir y se queda en la montaña. Y esa presión que genera, ¿no es cierto?, en la montaña, genera un tipo de piedra que se llama el granito. Alta presión, ¿sí?, rocas absolutamente duras, igual, con buena cantidad de minerales, producidas por el magma. Quiere decir que son producidas por fuego. Por eso se llama, este tipo de piedras se llama ígneas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque para nosotros entender qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer con los suelos, vamos a tener que entender el origen pedogenético de nuestro espacio, de nuestro territorio. Para saber si yo aumento materia orgánica, si yo de pronto me toca poner ahí más arena, más microorganismos, para que yo tenga un suelo estructurado, poroso, que recoja humedad, la lluvia y etcétera, que no lave los nutrientes de una manera absolutamente rápida. Y esto, cuando vos haces diseño, esto es súper importante y lo encuentras en el famoso PDOT. Se ubican lo que es el PDOT, ¿no? El Plan de Desarrollo y Organización Territorial. Todos los municipios tienen, de cualquier parte del mundo, todos lo tienen. Y ahí te va a hablar este tipo de escenarios. Entonces te va a decir, aquí en esta zona tenemos un origen basáltico y etcétera, y vos ya cachas qué es lo que puede haber ahí. Ahora, hay otro tipo de piedras que surgen con procesos de, por ejemplo, se muere un oso, ¿ya?, y quedan los huesos ahí.
pero los huesos se desintegran por procesos de meteorización y de pronto llueve y pues por escorrentía baja esto a los mares, ¿no es cierto? Y deposita estas partículas, ¿sí?, de los huesos de un oso, o de los huesos de un pájaro, o qué sé yo. Hubo un incendio, se quemó un árbol, eso también empezó a generar partículas por lluvia, va llevando hacia el mar, y en el mar empieza a sedimentarse. Es decir, la partícula más pesada empieza a bajar en un sustrato líquido y a conformarse ahí por grandes presiones del mar mismo, estas piedras que se llaman sedimentarias. ¿Cuáles tenemos aquí? Aquí está el yeso, la cal dolomita. La cal dolomita es muy alta concentración de calcio y magnesio, ¿sí? Alta concentración calcio de los huesos. Han visto las conchas, ¿no?, en el mar, es exactamente eso. Y acá, además de eso, tienes la piedra arenisca y el carbón, ¿sí? ¿Cómo aparece esto si está dentro del mar en las grandes cadenas montañosas? Porque las capas, ¿no es cierto?, tectónicas, unas se meten hacia el continente, son procesos larguísimos, por eso se mueve la Tierra, ¿no es cierto?, porque, boom, se va metiendo y vos encuentras acá en los Andes grandes bolsones de cal dolomita. La cal dolomita es la que permite el cemento, la cal mismo, ¿sí? Antes era la cal, fue desplazado en 1890 y pico por el cemento, por su capacidad de fraguar así, es decir, se vuelve durísimo. En cambio la cal necesita más tiempito, es un proceso un poquito más lento. Ahora, existe otro tipo de piedras también que surgen de la interacción entre las sedimentarias y las ígneas, ¿sí? Tomando en cuenta que el magma es el que produce las famosas piedras ígneas, pero con la presión que está en el mar, ¿no es cierto?, del magma y la presión del mar mismo, aparecen piedras que se llaman metamórficas, ¿no? Entonces aquí vos tienes el mármol, es una piedra durísima, súper hermosa, la piedra pizarra, que van a ir conformando este tipo de escenario donde yo tengo una mezcla entre sedimentarias e ígneas, ¿no? Entonces el mármol no es sino una dolomita, pero con una sedimentaria. Y aquí ya tienes un escenario de cómo nació las primeras rocas, ¿no? Estamos haciendo como que fuese un proceso como en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya salen estas rocas, ¿no? Son expuestas justo a un proceso de meteorización. Entonces ahí tienes sol, humedad, temperatura, lluvia, microorganismos. Todo esto se han visto cuando uno está caminando en los bosques y tales y ve una piedra con un musgo ahí creciendo. Es el primer proceso de conformación de suelos. Es el primer proceso. ¿Qué es lo que hace el musgo y el líquen? Es meterse ahí, porque si vos sacas el musgo, no sé si lo has hecho, sacas el musgo y vas a encontrar granulometrías ahí en la piedra, se está comiendo la piedra y empieza a haber piedritas ahí. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando sacan el musgo, están las piedritas. ¿Por qué? Porque está descomponiendo la gran estructura sobre la que nació, ¿no?, a partir del magma, de las presiones sedimentarias, metamórficas, lo que sea. Y podemos mirar que hay varios tipos de estructuras que tienen en el suelo. Hay estructuras que son laminares, ¿no es cierto?, conformadas sobre todo por arcillas, que le vuelve impermeable al suelo. Entonces, claro, cuando cae agua, ¿sí?, es muy difícil que el agua entre. ¿Por qué? Porque está impermeabilizado por la estructura pequeñita que tiene. El proceso de meteorización han hecho que estas estructuras
se vuelvan impermeables. Pero hay otras estructuras que son como columnares, ¿sí? Ahí vos echas agua, echa agua en la arena de la playa. ¿Qué pasa? No se queda nunca. El agua, ¡pum!, se va. Vos ni viste por dónde se fue. Son estructuras más columnares. Pero ahí, por ejemplo, ya en el mar, es tanta la presión de las olas y todo que la partícula se vuelve así, enanita. Es arena. Pero es ese proceso que yo he tenido que tener en virtud de la meteorización. Y entonces tenemos estructuras laminares, columnares, que son más arena, y granulometrías, granuladas, estructuras granuladas. Esta es ya la conversión en suelo por sí mismo. Si vos ves en un gramo de suelo, existe de 1000 a 2000 millones de microorganismos. En un gramo. ¿Cacha cuánta cantidad? En una gota de agua hay millones de microorganismos. Para nosotros no lo vemos, pero nosotros estamos estructurados más por microorganismos que por células, nosotros. O sea, somos una estructura microbiológica compuesta en un sistema orgánico. Ahora, aquí hay que entender varias cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de partículas, partícula puede ser cualquier cosa, ¿no? Una partícula de polvo, una partícula de rayos gamma, una partícula, qué sé yo, de queso. Pero es totalmente diferente a lo que es un átomo y lo que es una molécula. El átomo es, llamémosle así, la parte fundamental de cualquier cosa creada, ¿sí? De cualquier materia creada, ¿sí? Tiene un neutrón, protones y electrones. Eso es un átomo. La molécula, en cambio, es la combinación, si ustedes lo miran aquí, la combinación de varios átomos. ¿No es cierto? Eso es molécula. Entonces, es necesario que nosotros logremos entender un poco la dinámica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ya de suelos, nosotros vamos a ver que las tres características fundamentales del suelo es la arena, que mide de 2 milímetros a 0.5 milímetros, de 0.05 milímetros. Aquí tienes arena gruesa y aquí tienes arena fina. Lo saben vender en las, donde venden cuestiones para la construcción. Es una partícula mucho más pequeña, pero sigue siendo partícula molecular, ¿sí? Y cada vez que vamos de lo más grande a lo más pequeño, van a acontecer cosas muy interesantes. El limo, ¿de qué aparece? El limo aparece de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, digamos, se cae una hojita en el suelo, ¿no es cierto? Y los microorganismos de inmediato empiezan a comerse. No sé si han visto, ¿no? Cuando cae una hoja y uno le da la vuelta y empieza ahí a cambiar de coloración, se vuelve más oscura, café, está repleto de como un montón de gusanitos y cosas, porque los gusanitos y lo que sea se comen los microorganismos también. Entonces empieza toda una cadena trófica ahí, una cadena de alimentos. Entonces, a partir de esto, nosotros vemos que el limo, cuando descompone la materia orgánica, saca una serie de, ¿se acuerdan que les decía, no? La basura orgánica de mi cocina. Si yo cojo la basura orgánica de mi cocina y le dejo, digamos, le pongo directamente a la lombricera, las lombrices no le van a parar zona, para nada. ¿Por qué? Porque no ha empezado, las lombrices les gusta lo putrefacto, ¿no? Que esté como en descomposición. Porque si está directamente sin descomponer, no van a poder comer. Entonces se necesita que haya procesos de lixiviación que son con ácidos húmicos y fúlbicos. Estos ácidos lo que hacen es descomponer la materia orgánica
Y por eso le da ese olor característico cuando vos le dejas 4 o 5 días ahí amarrada. Cuando le abres vas a ver que en la parte baja hay un líquido que huele re mal, ¿no es cierto? Por eso se llama Escherichia foetida, les gusta lo fétido a las lombrices, es exactamente por eso. Pero digamos que una vez salido de estos lixiviados, ¿qué es lo que pasa con la materia en sí mismo? Empieza a mineralizarse, ¿sí? Y finalmente tienes la arcilla. La arcilla ni se le ve porque su medida es de 0.002 milímetros. Ya estamos hablando de cosas, son enanas. Y aquí es donde radica la importancia de la bioconstrucción, por ejemplo. La bioconstrucción se basa en esto. Esta es la partícula que permite y sostiene todo. ¿Sí ves? Sin esta serían estructuras muy endebles. Es necesario que haya una capacidad de amarre, ¿sí? Y entonces la arcilla tiene varias características. Su característica sobre todo está ligado a un electromagnetismo, ¿sí? Electronegatividad, ya vamos a hablar de eso después de un rato. Pero, perdón, lo importante es que la arcilla, la arena, ¿sí? Es una molécula, ¿ya? Y la arcilla va tendiendo a ser como mucho más partícula, más enana, aunque sigue siendo molécula, ¿sí? Pero nosotros cuando vemos la arena, sí o sí, va a tener que degradarse. Todo, no hay nada en esta tierra que esté estructurado y definitivamente termine sí o sí desestructurado. ¿Y cómo se desestructura? Es a partir de ir como abriendo los enlaces que antes le mantenían, pero lo importante es que la arena va a tener, por procesos de nuevo, de meteorización, microorganismos y etcétera, va a descomponerse de a poquito, ¿sí? Y va a volver necesariamente a ser arcilla. Todo va a terminar siendo arcilla, todo, absolutamente todo. El limo, por ejemplo, la diferencia entre el limo y la arcilla. Yo estoy trabajando en bioconstrucción, entonces estoy haciendo, qué sé yo, un adobe, ¿sí? O un cob. Estoy trabajando y de pronto termino con las manos hechas lodo. ¿Y cómo yo defino y sé qué cantidad más o menos en mi mano está de limo y de arcilla? Cuando yo hago así y sale un polvito, eso es limo, partícula más grande que la arcilla, casi, ¿qué? 10 veces más grande que la arcilla, no, 20 veces más grande que la arcilla. Entonces, la arcilla, en cambio, se me mete en cada poro por ahí. La única manera de sacarme, por más que haga así, no me sale. Necesito una condición físico-mecánica, agüita con jabón, y ahí me sale. Si no, no me sale. Pero cuando yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Es electromagnetismo. Todo es eso. En la naturaleza todo es eso. Entonces, claro, el jabón lo que hace también es como sacar la partícula y todo, pero es tan enana que en partículas como madera, vean esta, aquí está, le han usado mal, esta sillita jamás debió ser usada de esta manera, pero aquí está el barro, ¿ve? Metido en partículas y yo no le puedo sacar, ven, esto no le puedo sacar, no tiene pega, aquí no hay pega, es barro, en este caso es arcilla, y claro, yo puedo mirar que la partícula de la arcilla se mete, pero por todo lado, absolutamente por todo lado. Ahora, si uno se pone a preguntar, ¿qué es lo que le mantiene en la naturaleza a las cosas unidas? ¿Qué es lo que hace que todo esté unido de distinta forma, ¿no? Y aquí es donde nosotros
vamos ya entrando a temas mucho más sustanciales, porque ya, si bien vimos toda la estructura de cómo se conforma un suelo, cómo nace y etcétera, ahora queremos entender qué es lo que va a pasar para armar estructura para una planta. Entonces ya estamos en procesos edafológicos, que es lo que pasa en el suelo en relación a la agricultura y a las plantas. Y eso es ya otro escenario más taxonómico, ¿no? Que es lo que pasa con jerarquización de la vida y etcétera. Entonces, siempre yo voy a tener que preguntarme qué tipo de suelo tengo, y lo que le mantiene unido es este tipo de uniones que yo voy a tener. Por ejemplo, en una molécula orgánica donde tienes el carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, el chon, ¿no es cierto? Tienes varios tipos de enlace, y son enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Que une los átomos en moléculas a partir de una compartición de electrones, ¿sí? Es el electrón lo que te permite armar, o en cierto momento, si es que es muy ácido, desarmar. ¿Sí ves? Va a depender mucho. Porque siempre va a haber una relación que se llama catión-anión. O sea, positivo o negativo. Así como hay día, hay noche, estamos en el mundo de la dualidad. Esto es lo que, por lo general, nosotros vamos a ver en todo lado. Estamos bien, estamos mal, estamos de arriba, estamos de abajo. Siempre está así, ¿no? Tenemos esto hoy día, mañana no tenemos. Todo el rato es así. Entonces, esto conforma la vida, ¿sí? Cuando uno mira cómo es lo que está esta composición de compartición de electrones, son electrones orbitales, sobre todo de la última órbita, ¿sí? Porque puede tener varias órbitas, ¿no es cierto? Un átomo y mucho más en moléculas pueden compartir electrones, como el agua, por ejemplo, ¿sí? El oxígeno, que tiene 2 hidrógenos, y entonces puedes compartir un electrón orbital último que te va a ayudar a mezclarse con la cal, ¿sí ves? O a mezclarse con el sodio. Ya tienes la sal o lo que sea, diluida, lo que quiera, pero este electrón orbital último es el que permite los enlaces. Es lo que mantiene unida, ¿no es cierto?, a la materia. Ahora, por ejemplo, vean, el CO2. El CO2 está en concentración en el aire de 0.038%. Le culpan de todo al pobre CO2. Como que es el culpable del cambio climático. No. El CO2 es una maravilla. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada, absolutamente nada. El tema es que el CO2 tiene que ser capturado por algo. Y lo único que puede capturar son los árboles. Ahora, si tostamos todos los árboles, hacemos depredación de bosques, rompemos la cadena y le culpamos al CO2, medio rarito está esa lógica, ¿no? Es como extraña de uno, pero el CO2, en su concentración en el aire, 0.038, el oxígeno 21%, nitrógeno, el que tanto nos vende Monsanto, Bayer, ¿no es cierto?, 78% en el aire, pero nos venden. Y es extrañísimo. Pero estas concentraciones tienen ciclos. Para que estos ciclos se den, nosotros necesitamos cierto tipo de enlaces que permita a esto, ¿sí?, a un nitrógeno, convertirse en un amonio, un NH3, y de pronto ya tener capacidades de distribuir tanto hidrógenos como nitrógenos para el crecimiento de la planta. Entonces, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en el CO2 son enlaces dobles, ¿sí?, el carbono y el oxígeno, que va a tener enlaces dobles. Con el hidrógeno no, porque el hidrógeno es el elemento más pequeño, más abundante en la naturaleza, tiene un protón y un electrón. Para de contar, no hay más. Pero por eso mismo los enlaces son importantes con la presencia del hidrógeno. Ya vamos a ver, eso es súper interesante. El agua, por ejemplo,
un oxígeno y dos hidrógenos. Pero estos enlaces, ¿no es cierto?, que hemos dicho es como un átomo va conformando moléculas a partir de la compartición de electrones de la última órbita, ¿sí?, orbitales, que permiten estructura y sobre todo reactividad. Hay estructuras que son tan fuertes que ya es muy difícil abrirle. El cemento, por ejemplo. Ábrele al cemento. Vas a necesitar un montón de tiempo de meteorización o estarle dale, que es magnetismo, dale, para que, pum, abra. Pero por sí sola no va a abrir. Ya es una... La cal, lo mismo, ¿sí? La cal, por eso mucho se usa en bioconstrucción, porque tiene la misma característica de tener procesos de ionización muy fuertes, ¿sí?, en la relación catión y anión. Porque la ionización es la capacidad de ganar o perder electrones. No importa lo que sea. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en un enlace químico, si tengo un protón y un electrón, tengo un ambiente neutro. Si yo tengo, sea dos protones o un electrón, un protón o dos electrones, que me da el uno más, el otro menos, esa es capacidad iónica, ¿no?, de ionización. Cuando yo tengo 4 protones y tengo 2 electrones, la carga va a ser de más 2, porque tengo, acuérdense, los protones son lo positivo y el electrón es lo negativo. Entonces, tengo más 2, tengo un catión. ¿Cuándo tengo un catión? Cuando yo cedo, ¿sí?, cedo electrones. Eso es catión. Y queda cargado positivamente. Si cedo electrones, estoy cediendo partes negativas. Por lo tanto, me quedo cargado positivamente. ¿Sí queda claro? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo un protón y 2 electrones? Está cargado con -1. Esto ya en cambio es anión. Anión es el que recibe electrones. El que se vuelve más negativo, ¿sí? El que tiene capacidad de ir conformando moléculas porque puede atrapar exactamente este tipo de electrones, ¿no es cierto? Está totalmente ávido de electrones. Yo necesito esto para conformar moléculas de larga duración. Pero hay varios tipos de conformación de esto. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un corte.